Pero el tema de la maquila, para mí, la maquila lo que aporta es solución, estandarización, calidad. Digamos que es difícil preparar un producto y congelarlo Cuidado. y no tener calidad, o sea, Mm. es como forma parte de. Pero lo que le estás otorgando a las personas que consumen estos productos en todos los segmentos, le estás ofreciendo tiempo, están ganando tiempo en preparar, en comprar, en miles de cosas. Muchas ideas te vienen en base a un problema. Se te presenta un problema que vos decís, ¿y ahora esto cómo lo hago? Y ese problema vos le encontrás una solución y después te preguntás, ¿y si este problema o esta solución la puedo escalar? Ok, y ahí empezás a investigar. Vamos a hablar de éticos. Viene un familiar y te dice, che, Julián, necesito tal menú o tal... Entonces empezás a hacer esa dinámica. ¿Qué hago? Preparamos comida para todos y algo aparte. ¿Y si esta persona tiene que comer todos los días? ¿Cuántas veces al...? Y empezás a hacer toda una dinámica. Y puede ser keto, puede ser celíaco, puede ser lo que quiera. Puede ser una persona mayor que vive sola y que se tiene que cocinar todo, tiene que ir al mercado, tiene que comprar, tiene que hacer fila, tiene que pagar, tiene que regresar a su casa, tiene que cocinar. Y esa persona mayor todos los días por ahí come sola, o una pareja, un matrimonio. Entonces, esa dinámica por ahí decís, che, ¿y si en la semana pedimos comida y ya la tenemos lista? Aquí no venimos a jugar con fuego, venimos a dominarlo. Bienvenidos a Food Fighters, el podcast donde transformamos ideas en productos que venden. Aquí analizamos qué funciona, qué no, y aprendemos de los aciertos y fracasos de los que ya recorrieron el camino. Soy Julián Acosta y en cada episodio te traigo estrategias reales y aprendizajes de emprendedores y empresas que han hecho que sus productos prendan fuego en el mercado. Si quieres innovar sin quemarte, este es tu lugar. ¿Listo para encender tu negocio? ¡Arrancamos! Bueno, muchas empresas y emprendedores piensan que para crecer existe solamente un camino, el del retail o la venta directa, pero hay un número variado de canales con enormes oportunidades, temas como el Horeca, la producción a través de maquilas para llegar a otros espacios diferentes. Hoy nos acompaña Gerardo Lista, experto en temas de food and beverage, y que nos va a ayudar a entender cómo es el tema de los costos ocultos, cómo ha hecho una carrera muy interesante, pasando desde lo que es la cocina, como chef, trabajando también en restaurantes y demás, estar hoy en día apoyando a empresas y emprendedores del mundo de los alimentos a producir, entender, optimizar sus costos. Y bueno, en este episodio vamos a verlo un poco más a profundidad. Gerardo, un gusto saludarte. Muchas gracias por participar en el Food Fighters Podcast. Qué tal, Julián? Excelente, excelente. Muchas gracias por tu tiempo. Gerardo, quisiera arrancar este episodio pues preguntándote o que te presentaras más bien. ¿Quién es Gerardo? Sé que adelanto por ahí, argentino, vive en México, pero cuéntanos un poquito más. Gerardo Liste es un argentino en México que salió del país hace un poco más de 20 años. Es alguien que ingresó en gastronomía, te diría que en cocina por un tema de, no sé, esas cosas que cuando suceden no las entendés y después cuando pasa el tiempo y mirás para atrás ves que ciertas lógicas hacen match. Terminando el secundario, yo estudiaba a la noche y durante el día estaba prácticamente solo en mi casa, toda la familia estaba trabajando. Y por esas cosas de la vida empecé a ver un programa de cocina que daban al mediodía, de un cocinero que se llama Carlos Arguiñano. Y por esas cosas empecé a ver un programa y otro y otro y otro, hasta que en un momento algo dijo, a ver qué pasa por acá. Le pedí plata a mi mamá para ir al mercado y me tomé el atrevimiento de cocinarle un pollo al horno con papas, que quedó horrible, quedó muy malo, pero eso fue mi primer salto al vacío. Al poco tiempo le dije, quiero estudiar gastronomía, quiero ser cocinero. Un silencio en la familia, se me quedaron mirando y dijeron, bueno, dale. Y empecé a estudiar gastronomía, ¿no? Y empecé a trabajar en un lugar ahí cerca de mi casa.
Estudié gastronomía, después ingresé a la hotelería en un hotel de 5 estrellas ahí en Buenos Aires y empecé a trabajar como mesero extra de banquetes mientras estudiaba. Entonces trabajaba y estudiaba. Eso me llevó 3 años. Y el último año de estudio, ya un poco más seguro en el hotel, generando un poco más de confianza, fui a recursos humanos y le dije, quiero pasar a cocina porque yo estoy estudiando cocina, ¿no? Entonces ahí hablaron con el chef vino, habló conmigo y que esto que el otro, y empecé como ayudante de cocina, haciendo el club sándwich, la ensalada César, ya sabes, ¿no? Algunos mejillones que me cortaban los dedos y todo. Bueno, en esos primeros momentos de cocina. Y lo que yo veía en la cocina es que yo veía a los chefs, me tocó trabajar con 2 chefs ejecutivos, y yo veía que habían trabajado por ahí en 4 países, 3 continentes, y la verdad que para mí era, viste, me súper movilizaba eso. Yo decía, qué vida, van trabajando acá y allá, y lo veía con cierta admiración. Y en un momento eso me movilizó, empecé a hablar con alguien, con otro conocido, que esto, que el otro, y se dio que una amiga de mi hermana estaba viviendo en Estados Unidos, especialmente en Miami, y se dio la conexión. Me dijo, ¿por qué no te venís para acá y conoces un poco? Y fue, la verdad que fue una moneda al aire sin tener mucha noción de qué pasaba, ¿no? Y tomé la decisión de irme a Estados Unidos, teniendo solamente este contacto, ¿no? Y ahí me fui a Estados Unidos, estuve trabajando 3 años en Miami, Nueva York, sin tener grandes conocimientos del inglés, pero sí con esa verborragia y sí con ese ánimo como ser muy inquieto y decir, bueno, vamos a hacer esto, vamos a hacer aquello, y sin medir ciertas consecuencias, ¿no? Solamente fue dar un paso adelante y seguir. Eh, Ahí estuve un tiempo trabajando en restaurantes interesantes, desafíos muy fuertes, el estar lejos de tu país y estar en un lugar trabajando con gente de otras culturas, con otros idiomas. La verdad que te hace fuerte. Y esa adversidad sirve mucho que después, bueno, es una coraza que la vas llevando toda la vida. Regresé a Argentina, estuve trabajando en un restaurante, después en hotelería, complejos de Argentina, no sé cuándo. No fue un momento complejo, pero cuando fui era un momento bastante complejo y ahí estuve en restaurantes. Y después por esas cosas de la vida, con alguien que yo había trabajado en Estados Unidos, él estaba acá en México, y empezamos a escribirnos, mail, mensajes, lo que sea, y me dice, ¿por qué no te venís a México? Acá está muy bueno, es interesante, tiene una forma de trabajar muy buena, manejan software, que para ese momento yo no manejaba ningún software, era cocinero. Eh, Recepción de mercadería, cargar, precios, variables, todo eso no tenía mucho conocimiento, seamos sinceros. Y por esas cosas también, una moneda al aire, vine para México, él me conectó con un grupo restaurantero y por suerte tuve la suerte de ya venir con trabajo, ¿no? Eso es una forma de amortiguar el golpe. Y empecé a trabajar como chef de restaurante en uno de los restaurantes que él me conectó. Y ahí, bueno, como siempre, empezás a trabajar, vas conociendo gente, vas a una reunión, a un cumpleaños, vas conociendo a uno, te van conectando, tenés un cliente que viene a comer y te dice muy rico, puedo llamar al chef y ahí salís y conoces gente. Y digamos, si sos un poco inquieto y estás atento, si estás atento, haces lectura de ciertas situaciones que te pueden llevar a varios lugares, ¿no? Siempre favorables, obvio. De ahí me fui con unos paisanos míos, con unos argentinos que tenían una cadena de restaurantes argentinos, ahí estuve trabajando un tiempo. Después me asocié con otra gente, pusimos un restaurante de pastas aquí en Ciudad de México, en un lugar que se llama Polanco, que es bastante concurrido, y con ese grupo estuve 3 años, abrimos como 4 restaurantes, tanto en Ciudad de México como hay una zona que se llama Playa del Carmen, muy cerca de Cancún. Después me asocié con otra gente, desarrollamos un concepto de unas pizzerías, de unas pizzas al paso, o sea, lugar de volumen, cerca del metro, flujo, pizza ya, pizza en teclia, pizza en charola, listas, solamente las calentabas y como muy bien preparadas, muy coloridas. Y después, por ciertas cosas de la vida, quebré financieramente, me encontré en un momento así como bastante complejo y vuelvo a la hotelería y ahí ingreso los últimos años, ahí estuve 10 años trabajando en una cadena de hoteles, se llama Hyatt, y ahí estuve en Ciudad de México, Guadalajara, que es otra ciudad, y después en Playa del Carmen, que es otro lugar, ¿no? Entonces ahí fui como chef de especialidades, chef de cocina,
chef de banquetes, chef ejecutivo. Y hace 2 años me salí de esa cadena y estoy trabajando de forma independiente. Ahí es donde empecé a trabajar con mi proyecto y con el tema de los costos. ¿Qué es lo que vi en los costos? La gran mayoría, y digo gran mayoría porque todavía no logré encontrar un dato fehaciente de una Cámara Nacional de Restaurantes o del sindicato o alguien que me diga, bueno, por año abren tantos restaurantes, por año tienes funcionando tantos restaurantes, bar, empresa de catering, y por año cierran tantos. Entonces, con esas tres métricas, vos sacás un número y decís, bueno, hoy actualmente están operando promedio en el año ciertos. Ese dato todavía no lo he conseguido y es algo que buscamos todos los días, tener un dato fehaciente. Y lo que vi es que la gran mayoría no tiene costos. No tiene costos. O sea, se desarrolla un menú de la ambición de preparar ciertos platillos, la ubicación, la decoración, la loza, la cristalería, y se trabaja mucho en el pricing, en el precio final, ¿no? Pero después, una vez que empezás, está la dinámica. En el día a día vos comprás y vendés, comprás y vendés, comprás y vendés. Eso es un flujo. Y en eso vas a encontrar muchos puntos grises. Ese por un lado. Y ahí lo que vi es que había un área de oportunidad muy grande porque si bien no tengo datos fehacientes, concretos, vos tenés reportajes, entrevistas, datos, donde más o menos hablando muy rápidamente te dice que el 50% de los restaurantes en un promedio de 3 años cierran. Y estos Claro. lugares cierran principalmente por temas financieros. Gerardo, Algunos será eh, por tema de socios, pero la sí, gran mayoría por temas financieros. ahí quisiera preguntarte si ese emprendimiento o ese proyecto, no sé cómo lo quieras definir, y conectándolo un poco con tu historia, después de haber tenido tantos restaurantes, ¿crees que al final tú fuiste víctima de no haber manejado de una forma correcta Total, los costos y fue total. como fruto de ese paso? Total, uno muchas veces emprende en base a lo que le pasó. Total, en base a lo que le pasó uno dice, acá hay una oportunidad y hay mucha tela y acá podemos sacar algo. Entonces, sí me pasó de estar en hotelería o estar en restaurantes y se focaliza mucho en el tema del precio, sí en el tema del costo, pero el costo no cargado en una receta y que esa receta se va actualizando día con día a medida que vos vas comprando producto. Vos comprás producto y ese precio se actualiza. Si hoy compraste res, pollo y subió el precio, al momento que cargas la orden de compra, ese precio se actualizó. Sin embargo, el precio de venta de ese platillo, de ese plato que lleva pollo, quizás la última actualización fue hace 4 meses que cambiaste el menú. ¿Entendés? Entonces, en ese lapso, el producto te subió el precio, mientras tanto tu precio de venta no. Y la dinámica, que es muy, muy simple, se van viendo cuánto vendiste, cuánto gastaste. Algo básico, está perfecto, pero hay que desglosarlo un poco más. Hay que desglosarlo en platillos, hay que ver no solo el costo, sino el chip es qué rentabilidad te deja, qué margen, mejor dicho, qué margen de ganancia te deja cada platillo. Y aparte de eso, es muy importante sacar la popularidad que tenés de cada platillo, ¿no? De todos los platillos hay algunos que venden más, otros venden menos, y cada uno aportan más o aportan menos. Y hay platillos que directamente no se venden y los tienes ahí en el menú que te terminan generando un costo por la poca demanda que tienen. Entonces, eso es un poco de lo que trabajo, ¿no? Trabajar con chefs y gerentes en cuanto a los costos. Hacemos también, obviamente, lo que es el plating guide, el emplatado, es decir, la receta. Va a ir, este es el nombre, este es el tipo de plato, el diámetro, la descripción, los ingredientes a medida que los vas utilizando en la preparación, una fotografía, rendimiento de materia prima, sus recetas, obviamente, y una foto de un emplatado que te sirve tanto para el chef que está en el paso o el mesero o el runner que esté llevando los platillos, esas fotos tienen que estar ahí impresas para estandarizar. Y el estandarizar siempre sale así. Y esto, que es escuela de cocina o ABC, en muchos lugares no se realiza y si buscas razones vas a encontrar miles. Porque el espacio, porque no me dio el tiempo, porque cambió el chef hace 2 días, vas a encontrar mucho. Entonces, en esa dinámica de desglosar cuáles son las razones por las cuales no se llevan, vas a encontrar muchos.
pero es muy interesante trabajar con esto, con lo de los costos o margen de ganancia, porque te encontrás con datos reveladores. Uno lo ve desde afuera, pero trabajar en un lugar y no tener una idea de cuáles son tus márgenes o por qué compras lo que compras o las cantidades o los inventarios o los arqueos, al no tener eso, créeme que estás prácticamente ciego. Siempre compras lo mismo y cierto volumen y la próxima semana compras lo mismo, pero no sabes cuánto utilizás. Gerardo, muy interesante, la verdad, esto. Creo que aquí en los capítulos anteriores, o bueno, desde el principio, creo que todos los participantes del podcast han hablado mucho del tema de tener un análisis muy minucioso de los números, de la rentabilidad, de los precios, de cómo funciona el canal, de tener en cuenta los márgenes y demás. Y me parece muy oportuno lo que comentas. Ahora quisiera hacerte una pregunta Por favor. ya entrando en ese canal. Tú que has tenido toda esta experiencia trabajando con tus propios restaurantes, con hoteles y demás. En algunos casos hay emprendedores que quieren hacer como productos, servicios para vender a este canal, ¿cierto? Yo venderle mi insumo al restaurante, yo venderle mis insumos o mi producto o parte del proceso a restaurantes, hoteles. Me he encontrado emprendedores que dicen, yo quisiera venderles, tengo lechuga, quisiera venderles coleslaw ya picado, pero tengo amigos que tienen restaurante y me dicen, yo estoy pagando una nómina donde hay tiempo ocioso y pues yo pongo a mi trabajador a que lo desarrolle, queda más fresco y demás. ¿Cómo debería ser una oferta o qué que sea atractiva para un restaurante, para un hotel de productos semiterminados? Y la gama. Sí, quinta gama. Yo creo que el primer paso es que los chefs s- sepan, y esto con mucho respeto, porque yo fui chef y hasta que me vas entendiendo que por ahí te agarra un director de finanzas y te da dos, tres cachetazos y te dice, esto es así. En su momento vos con orgullo decís, es que el producto y la calidad y todo, y cuando te metes en finanzas encontrás realidades que decís, ok, yo esto nunca lo había visto. Hay algo que se llama labor cost, que es el costo de cada uno de los operarios, de la gente, de los cocineros que tenés, que eso se ve reflejado, lo que pagás de nómina, lo reflejás en lo que estás en tu revenue, en tus ingresos, ¿no? Y después eso también, esa misma dinámica, lo haces, lo que pagás de nómina dividido en la cantidad de cubiertos que haces. Son dos métricas, ¿no? Entonces, cuando vos conoces eso, créeme que te llega un agua fría de realidad que vos decís, a ver, hablemos de demi-glace, salsa base de la cocina, ¿no? Y vos te sentás vas con un ingeniero y te dice, perfecto, ¿cuánto tiempo tardás en hacer esto? ¿Cuál es el costo de esta salsa? Tac, 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 listo, bueno. ¿Cuánto tiempo la utilizás? Se te prepara, y viene el de finanzas y te dice, ¿cuánto tiempo tardás en hacer esto? Perfecto. ¿Cuánto tiempo estás utilizando el gas o placa eléctrica? Tanto tiempo. Y haces todos esos números, más la hora del cocinero, y cuando vos ves eso, es carísimo y uno lo ve con el orgullo de decir, no, yo quiero producto fresco, quiero esto, quiero lo otro, y está perfecto, pero a ese hay que darle un twist, a ese comentario hay que darle un twist y hay que sumarle todos otros gastos, que lo mencioné, de la hora de trabajo, del gas, de los consumos energéticos, que esa preparación que vos la haces, que cortás el jitomate en cubos y lo pones a fondear y haces un chutney de jitomate que te tarda por ahí una hora y media y todo, eso que vos decís que es jitomate, que es muy barato, después cuando le cargas todo lo demás, ves que no es tan barato. Entonces, hay muchos productos, yo los vi mucho en banquetes mayormente es una cocina chica en cantidad de gente y contratás muchos externos. Por ahí tenés una cocina de 6 7 personas, perfecto, un supervisor mañana, que esto que lo otro, y cuando tenés eventos vas contratando gente y decís, bueno, vos haces esta producción, vos haces ese. Termina el evento, esa gente se va, tu nómina se mantiene ahí, solamente tenés picos de nómina, ¿no? Cuando contratas. Y en banquetes empecé a ver muchas cosas de que el jugo de naranja para desayunos, nosotros lo hacíamos. Y era una locura. Cajas de naranja, hacerlo, exprimirlo, porque queríamos que el jugo sea fresco. Y después dijimos, no, esto no se puede. Y con esa dinámica dijimos, no, esto hay que comprarlo, porque no nos dan los tiempos. No podés venir a las 3 4 de la mañana para exprimir jugo fresco porque tenés un desayuno a las 8. Entonces,
Primero eso con los chefs, entender qué cosas se pueden realmente hacer frescas y qué cosas... Hay muchos vegetales, side dish de guarniciones que vos los podés comprar y ya te lo venden listos en bolsas que vos solamente los regenerás. Y con esto puede ser desde tubérculos, puede ser desde ejotes o como le digan chauchas, no sé si chauchas le digan, o brócoli y muchos productos que vos ya comprás y solamente se regeneran. ¿Dónde trabajan así? En Estados Unidos. En Estados Unidos vos vas a una cocina de banquetes y vas a encontrarte con una realidad que compra muchas cosas, las tienen fraccionadas en bolsa al alto vacío y regeneran. ¿Por qué? Porque allá la hora extra del cocinero sale y sale caro y no es tan la dinámica de que, bueno, tenés horario de ingreso pero no de salida. No es tan así. Entonces, allá hay muchísimas cosas que se compran, los chips de vegetales lo compran, el jugo lo compran, muchas salsas ya las compran. Si lo ves desde un lado pasional de cocinero, decís, no, eso no puede ser. Está bien, bueno, quien preparó esa salsa es un cocinero. Quien está en una cocina, en una maquila, en una cocina de producción, es un cocinero. Es un cocinero, llámalo así. Y la señora que vende comida en la esquina de mi casa es una cocinera también. Entonces tenemos que ver eso. Entonces hay muchos productos que pueden ayudarte en la operación, pero el primer chip, antes de desarrollar un producto, yo creo que el primer chip es, si yo soy desarrollador, lo primero que haría es acercarme con los chefs. En este caso, si tú eres chef de banquetes o de catering de líneas aéreas o de empresas de volumen o lo que sea, decirle, ¿qué producto te atreverías a comprar? Porque está el orgullo culinario que no, yo lo quiero hacer. Eso es ley, eso es ley. El orgullo culinario te dice, yo quiero recién cortar el limón y recién exprimirlo porque quiero que... Perfecto. Pero si uno se pone a conversar con cada uno de los chefs, va a encontrar dinámicas y productos, áreas de oportunidad, desde vegetales, desde pulpas. Vos podés comprar pulpa de mango todo el año y podés tener smoothie, mousse, preparaciones, salsas, postres y tenés todo el, ¿no? Entonces, esa es una dinámica. Y después tenés otros restaurantes que cambian la carta 3 veces al año o 4 por temporalidad, ¿no? Bueno, ahí tenés costos. Tenés costos. Son distintos Súper, segmentos de Gerardo. negocio. Hay un segmento Muy que es, interesante. ¿cuál es el concepto? Vamos a abrir un local, vamos a abrir dos y cuando lleguemos al tercer local, que es un punto de equilibrio, abrimos un comisariato, estandarizamos todo, incrementamos costos porque tenemos logística, pero quieras o no, las nóminas de esos locales se van a disminuir. Lamento decirlo, disminuyen los sueldos porque muchas cosas ya te vienen producidas, pero lo que vos lograste es algo que podés escalar. Y el foco es en esa cocina de producción o esa maquila, donde ahí está el sabor, el core, el concepto de la marca que vos estás desarrollando. Ahí está. Los demás son puntos de venta que prácticamente es calentar o regenerar lo que sea y solamente sartenear y una cosa mucho más simple, ¿no? Pero distintas formas. Hablemos ahora de esos centros de producción, que generalmente son centros de producción unificados, Sí, interesantísimo. que son un tema muy interesante. Primero porque se entiende de que ya el volumen del negocio amerita tener esa unificación, ese centro que produzca. Me imagino que deben haber un montón de métricas para saber en qué momento voy a cambiar de producir localmente en cada restaurante, hacer ese Sí. switch a esos centros unificados. Eso es una parte que me gustaría tocar contigo. Y el segundo, en ese tema de cuando yo tengo el centro de producción, es, tengo una capacidad, lo diseño de acuerdo a la capacidad que necesito hoy, o a veces he hablado con empresarios que tienen centros de producción que tienen espacio ocioso, A futuro. claro, espacios ociosos que pueden empezar a llenar. Y ahí nos metemos en un mundo donde ya es la maquila como servicio, qué voy a ofrecer, cómo lo puedo hacer y demás. Vamos por partes. El tema de cocinas de producción, de desarrollo de producto, no maquilas, es un mundo súper interesante. Todo lo que es, yo estoy en México, toda la parte norte del país es grande, gran zona de maquilas, de productores de maquilas, y mucho tema, hay muchísimo con el tema de frutos rojos, de verduras, de lechugas hidropónicas y lo que sea. Ahí tenés. En cuanto a producción,
tenés puntos encontrados. Hay gente que te dice, bueno, una vez que yo abrí el tercer restaurante, ¿no? Y ya recuperé capital de inversión y ya estamos un poco más saneados y que eso que lo otro, vamos a desarrollar una cocina central o comisariato, que le dicen un centro de producción, y lo empiezan a desarrollar dependiendo de dos formas. Lo podés, es decir, el espacio físico, vos sacás un reporte de tus compras, de tu volumen, decís, bueno, este producto, esta marca hace pizzas italianas. Bueno, las pastas las hacemos caseras, la masa pizza, las salsas, las vinagretas, todo esto es lo que preparamos. Bueno, ¿cuál es mi proyección de acá por lo menos 5 o 7 años? Tanto. Entonces mi volumen de producción de estas preparaciones va a ser tanto. Entonces considero, digamos, te juntás con empresas que te desarrollan el espacio físico, te hacen el layout, te van a decir, bueno, hoy por mes vos estás preparando 100 litros de salsa de jitomate y la proyección te va a decir que dentro de tanto vas a estar en 400 litros de salsa de jitomate. No hace falta preparar todo de una vez, vos vas preparando por escalas, vas haciendo, vas enfriando, vas congelando y lo que sea. Entonces, lo mejor desde mi punto de vista es ver cuál es tu proyección en los próximos años y armar una cocina que al principio te va a quedar grande, porque vas a decir, no voy a usar todo el equipo. Entonces ahí es muy importante escalonar los horarios de la gente. No todos tienen que entrar a las 7 de la mañana. Alguno está abriendo, que recibe la mercadería, otro ingresa por ahí a las 10 de la mañana y por ahí tenés otro que ingresa al mediodía, que es el que despacha las cosas. Vas escalonando los horarios. Pero siempre la cocina de producción pensando de que en los próximos 5 o 7 años tu crecimiento va a ser tal. Para esto que te digo tenés que tener espalda financiera. No todo el mundo la tiene. Hay gente que dice, bueno, tenemos 3 lugares, quizás los próximos años abramos 2, van a ser 5, y armemos una cocina con ciertas condiciones que nos permita ver hasta dónde sería mi tope, mi máximo de cuál es mi producción. Distinta forma, cada uno lo lleva como quiere. Ahora, tu costo, el fuerte ahí en ese lugar, te diría que es prácticamente, bueno, la materia prima, pues estos lugares están alejados, es decir, la renta, el alquiler, tienen un precio, pero no terminan siendo el mismo precio que por ahí pagan un restaurante. El restaurante tiene location, tiene ubicación, y es muy importante eso. Y el centro de producción por ahí está alejado a media hora, hasta 1 hora, donde el alquiler es muchísimo más barato. Tenés gastos de logística, pero bueno, ahí tenés una cosa. El staff que vas a tener en estos centros de producción, vas a tener cierta cantidad de gente de confianza o gerentes y después mucha gente de un sueldo medio, vamos a llamarlo. Esa es la mayor cantidad de gente. Entonces, el tema de la nómina es un tema. Mayormente ahí lo que tenés es producción, materia prima y mucho equipamiento, es maquinaria pesada. Son hornos de convección, son marmitas, son sartenetas, son chiller, que es cuando vos haces producción, pones la preparación y te enfría te enfría la producción en menos de media hora para que lleguen a ciertas temperaturas y no se generen bacterias. Tenés mucho tema de sanitización, mucho tema de equipo, de Yo te cubrebocas, diría lo que cual es un cambio de cocinar a hacer ingeniería de alimentos, sí, ¿no? Tenés que tener sí. útil Una de de las... empaques, todo el proceso. No es lo mismo cocinar en una olla, No, 3 litros de salsa a producir 200, ¿no? Solo el hecho de poder mover, homogeneizar, mezcla, lo que sea, requiere de mayor conocimiento, pasar las cosas por tuberías, en fin, me imagino que va por ahí un poco el aprendizaje. Y perdona que te interrumpiera, pero quería que me contaras justamente eso, porque tú has sido chef, estudiaste gastronomía, pero pasar aquí, estamos hablando de un poco más de ingeniería de los alimentos y demás. Quisiera que me contara un poco acerca de lo que es ese desafío. Y otra cosa que quisiera que me comentaras es, en esa ingeniería, ese espacio ocioso que queda, existe la posibilidad de producir para terceros. O que un tercero diga, utilizo esta infraestructura de esta empresa que la tiene disponible es y yo puedo increíble. crear lo mío, ¿no? Sí. Pero te lo puedo vender. Quería hacerte la pregunta, que me cuente un poco de esas dos cosas. Cuando ingresas a una cocina de producción, te vas a encontrar con alguien que es la persona de seguridad e higiene, que te diría que está al mismo nivel que el chef ejecutivo. Es una persona de superpoder, de voz de mando, de toma de decisiones, y es alguien que
tiene el poder de frenar la producción y decir, esto no va. ¿Por qué? Porque ahí entran en juego muchas cosas. Vos estás haciendo una salsa, una marmita, tenés 200 litros de salsa. Entonces, para trabajar eso hay que ser muy meticuloso. Hay muchos procesos. Para hacer esa receta esa preparación hay una receta que te dicen cuáles son los ingredientes, las cantidades. Se manejan métricas con fórmulas donde vos decís, bueno, hoy cuánto tenemos que preparar. 200 litros. Pones la cantidad de órdenes que vos necesitas preparar, la cantidad de litros, y automáticamente el software te dice la cantidad de ingredientes que vos necesitas usar. Hoy, ¿cuánto vamos a hacer? 300. Pones 300 y te modifica la cantidad de ingredientes. Esa por un lado. Después, el tema de indumentaria, prácticamente te diría que son como astronautas, ¿no? O sea, solamente se le ve una parte de los ojos y después están totalmente cubiertos con guantes, con cubrebocas, con red de cabello, con gorro. Al momento de ingresar a esta planta, tú tienes que ponerte cierto equipo, tienes que humedecer los pies en una solución para quitar el tipo de bacterias o rodillos que te van lavando las botas. Entras en una dinámica muy compleja. Muchos carros para llevar la mercadería de un lado al otro, mucha señalización en los pasillos, pasillos que te dicen con una flecha usted tiene que ir para acá y en otro pasillo que te dice usted tiene que ir para acá. Eso genera una dinámica, un flujo de que tienes que ir por este pasillo y si regresas tienes que ir por acá. Mucho piso concreto pulido, mucha señalética. Estás como prácticamente te diría que en un laboratorio. Eso por un lado. Y sí vas a tener momentos ociosos, momentos que diga, bueno, tenemos producción para 2 meses. Fraccionado, congelado, el alto vacío, etiquetado y rotulado. ¿Y ahora qué hacemos? Porque los restaurantes por ahí todavía no están funcionando al 100 que me pidan cierta cantidad de volumen como para cubrir esto. Y en muchas cocinas lo que hacen es desarrollar productos. Y es un trabajo muy interesante. Es decir, viene alguien y dice, bueno, yo quiero desarrollar, ¿tú qué haces? Volvemos con el tema de salsas y pastas y lo que sea. Yo quiero una pasta rellena, un raviolón, lo que sea, y lo quiero vender en retail. Y empiezan a trabajar una idea, a desarrollar un concepto, y de la misma cocina de producción sale una línea de negocio, que es con la misma gente que tenés, con el mismo equipamiento, desarrollás una receta, se firma un acuerdo de confidencialidad, es decir, esta receta yo solamente la puedo hacer contigo, se hacen las presentaciones y vos lográs que esa nómina se amortice, digamos que no quede tan pesada con respecto a lo que venden los restaurantes. Entonces empezás a generar una línea de negocio. Y esa dinámica la podés llevar a muchos productos de retail, muchos productos de food service, que es otro canal, o por ejemplo el tema de líneas aéreas. Líneas aéreas, si bien tienen cocinas de producción, hay muchas cosas que compran, que terciarizan. Entonces, cada negocio va a tener una oportunidad y en esa oportunidad vos vas viendo quiénes se suman y quiénes no. Vos querés ofrecer tal producto y haces números y decís, esto lo desarrollamos, va a salir tanto, equipamiento, comprar maquinaria, amortizar, personal, lo que sea, cuánto vamos a producir al año, sacás un número y por el otro lado, la otra persona te está haciendo, bueno, esto si lo compramos, nos va a salir el precio de tal producto, el litro, la pieza, la caja, nos va a salir tanto. Y esa forma de trabajar puede ser como un buen comienzo, un roadmap, un comienzo de decir, bueno, primero comencemos comprando este producto. Compremos esta pasta para el retail y lo que sea. Y después hasta que llegan unos números que decís, bueno, ahora vamos a hacerlo nosotros. O no. O escalás y vas con el que te produce ravioles y te decía, bueno, yo te estaba comprando 2000 cajas de ravioles al mes, mi proyección al año que viene es tanto. Y acordás un precio. Y quieras o no, todo eso que vos ves que es un problema de personal, de infraestructura, de logística, que esto que el otro, ese problema lo absorbe tu proveedor. Y vos lo que haces es solamente conectás ese producto que desarrollaron, lo conectás con el food service, con el retail o con quien sea. Entonces, son distintas formas de trabajar, distintas maneras y cada quien tiene un negocio para lo que quiera. Claro, yo usualmente siempre hablo y digo que el que maneja la venta es el que maneja el negocio. Es decir, yo puedo ser quien va y toca la puerta del restaurante, del hotel, de la aerolínea, ofrezco el producto. Bueno, si conseguí el negocio, la confianza de ese cliente, puede ser que no tenga la infraestructura para nada, pero seguramente voy a encontrar quien me pueda producir
ese producto en unas condiciones que me sean favorables para yo ganar dinero. Y es algo que en este podcast pues siempre estamos tratando de inculcar. Y es decirle a empresas y emprendedores, oye, si tú quieres sacar una innovación, no tienes que tener la infraestructura propia. Es más, esa ¿no? infraestructura propia, lo que tú dices, requiere demasiada inversión, demasiado tiempo, demasiada atención que seguramente te va a desenfocar de lo más importante que es ir y conseguir el cliente. Eh, y bueno, ese es un poco las reflexiones que traemos acá, Gerardo. Y quisiera justamente preguntarte por ese tema. En tu experiencia, ¿cómo crees que se pudiese aprovechar mejor el tema de la maquila? Y como maquilador, ¿cómo crees que pudiésemos conseguir rentabilizar mejor los activos que tenemos? Si tienes una maquila y una empresa que produce y desarrolla productos, es muy importante la opinión y la comunicación con gente de marketing. Y esa gente de marketing no necesariamente es de tu empresa, puede ser gente de marketing de otros lugares. Porque la gente de marketing va a tener una visión y un olfato de por dónde va el consumo y la demanda de la gente. Tú puedes tener una preparación de un producto de, te digo cualquier cosa, de helado o de yogur con helado, que hay muchísimos, y vos decís, ves un mercado que un segmento, que un mercado que ya está súper saturado, está colapsado. Sin embargo, puede haber un espacio en el retail, algo que estén buscando, o en food service, algo que estén buscando, que vos marques un diferencial. Muchos venden café, pero hay gente que lo hace mejor que otro, ya sea por el grano, ya sea por el tostado, ya sea porque no hablan de café y hablan despacio, ya sea porque le dan un valor agregado y nunca te mencionan el café, de la altura, de dónde viene, de qué costa, de lo que sea. Te hablan de lo que genera el espacio donde vos vas a tomar un café. Volvemos, ¿no? Entonces, todos están vendiendo de todo, pero hay gente que le encuentra un twist, que le encuentra ahí una vuelta, que dice, por acá es. Y créeme que toda esa gente que le agrega valor son pocos los que te dicen el producto. Hay gente, te doy un ejemplo, hay un supermercado español que gastaba muchísimo en publicidad, en imagen, en marketing, comunicación, vengan a comprar, que esto, que lo otro, y veían que la parte de congelados no levantaba las ventas, no funcionaba. El dueño, cansado un poco de todo esto, de que le daban métricas y explicaciones y gráficos, y él decía, todo muy lindo, pero yo no vendo, estoy igual. O sea, vamos a hacer Mm. algo. Y se juntó con unos chicos de un podcast que los invitaron y le dijeron, me gustaría que hagamos una vivencia, te filmemos a vos, que sos el dueño de esta cadena de supermercados, y nos cuentes cómo es el día a día de tal producto. Y hablaron del salmón. Y resulta que él se fue a Alaska a comprar su salmón, hicieron un podcast filmado. Se tomaron Ujú. el avión, llegaron, barcos, llegaron, pescaron, que esto, que lo otro, y toda esa explicación de dónde viene el salmón y los procesos y que esto, que lo otro, lo subieron a YouTube, a los canales, y disparó. ¿Por qué? La gente vio algo tan real de cómo es el producto, de dónde lo traen, de qué procesos, y que esto, que lo otro, que ese mensaje fue muchísimo más fuerte que el packaging, que la presentación, que el anuncio, que el Instagram. Fue real y fue Mm. genuino. Y si vos ves el video, se ríen, se equivocan, hay viento, con ciertas Es informalidades. natural. Muy natural, pero la gente conectó por ese lado. Entonces, el tema de los productos, todos venden de todo, pero hay gente que le encuentra una vuelta. Entonces, Sí, yo si tengo otro tienes... ejemplo. Eche. Hace poco lo vi, justamente, y es un producto muy colombiano, creo que hoy en día está súper caro, que es el café. Tomamos un café, yo tengo una cafetera aquí y tal, pero hay un emprendedor que se inventó un double shot de café Sí. expreso en Bien. un doy pack pequeñito, súper práctico. Te lo puedes tomar, si quieres un shot de expreso, te lo tomas como un push. Si no, lo puedes verter en tu cafetería, lo compras, lo almacenas, lo tienes refrigerado, lo puedes servir con leche, hacer frappuccinos, etcétera. Y puedes Ahorras tener tiempo. mucho café, ahorras tiempo. Hay gente que no tiene máquina, una máquina italiana te puede costar un Total. montón de dinero. Entonces son gente que va entendiendo que puede tener diferentes usos. Y es café, ¿sí? Café, pues, ya líquido, listo para probar, pero también funciona como ingrediente.
de tus otras preparaciones. Total. Si necesitas tener una máquina, puede ser el método de extracción, puede ser mucho más eficiente, mucho más barato que tener una máquina, comprarla, amortizarla, todo lo que implica gastar. Aunque bueno, hay rituales también de café, pero es un ejemplo que vi muy, muy bueno. Por ahí, si algo, lo pondré en las notas del episodio. Es que si vamos con ese ejemplo de café, por ejemplo, y escuchamos a los orgullosos chefs de que yo lo quiero hecho en el momento, todo lo que sea, ese producto si vas a una barra de bebidas que preparan tragos, eso te puede servir. Si vas a un departamento de pastelería que hacen producción en volumen, eso te puede servir. Si estás con un emprendimiento y querés servir café con crema batida, tipo smoothie, lo que sea, esa preparación te puede servir. Entonces, cada uno va a hacer una lectura de su realidad y va a decir, ¿esto me sirve o no me sirve? ¿Me ahorro o no ahorro? ¿No compro equipo o sí compro equipo? Y cada uno va a ver reflejados ciertos números que en base a esos números se va a identificar más o no. No, yo quiero mi cafetera, hacerla en el momento, bla, bla, bla. Y no, yo voy a hacer volumen porque tengo que hacer tantas preparaciones de tal postre con tal café, esto lo compro. Es dependiendo. Es cada uno como quiera llevar su negocio y es muy importante los números al final de cuenta, yo creo que es algo muy medular. Los números te dicen la verdad. No te van a. Si vos haces bien los números y tenés fórmulas, los números te van a arrojar la verdad. Y con esa verdad hay que ver qué haces con esa verdad. Si querés aceptarla y decir, bueno, estamos haciendo algo desde un lugar desde el corazón y muy sentimental, pero cuando lo bajamos a una planilla de cálculos, estamos perdiendo plata. ¿No? Eso es muy cierto. Hace poco tuvimos a Santiago, él es emprendedor de acá en Colombia de unos snacks que son hechos en base a legumbres. Bien. Y él estaba con su producto con muchas unidades en uno de los retails más importantes del país, pero por temas de inflación no podía traspasar pues, parte de esos costos que se aumentaban y estaba perdiendo plata. Entonces él decía el tema del ego del emprendedor y decía, pues sí, muy bien y todo, pero los números no mienten. Prefiero sacar mi producto ahí porque no le puedo subir el precio a perder dinero. Y es algo que los números no tienen sentimientos y son reveladores de verdad. Gerardo, ahora quisiese llevar esa conversación hacia tu experiencia con este tema de la maquila. Hay algunos mitos que uno escucha o gente que cuando está empezando cree que si mi producto no existe en el mercado es porque nadie lo puede producir y tengo yo que abrir mi propia fábrica, ese es uno. Quería preguntarte por otros mitos que ya en la práctica hayas visto de lo que es tener una maquila, operar una maquila, ofrecer servicios de maquila, comprarle una maquila. ¿Tenés algún caso de mitos que hayas vivido o hayas pensado antes? Yo, por ejemplo, el año pasado hice un trabajo de un par de meses en una maquila que vendían charolas de alimentos listo para consumir, ready to eat. Lo vendían para unas marcas de plataformas. Didi, estaban en Uber Eats, estaban en Rappi. Entonces vos ingresabas y tenías unas ready to eat, donde tenías una preparación, por ejemplo, desde albóndigas con arroz y salsa de jitomate, hasta un salmoncito, hasta una preparación de un pollo relleno con no sé qué. Y eso lo hacía la maquila. Lo hacía, lo preparaba, lo enfriaba, lo fraccionaba, lo porcionaba, lo ponía en unas charolitas, atmósfera controlada, etiquetado y vamos. Y eso llegaba a estos espacios de las plataformas digitales. Y entonces yo me encontré con una realidad que dije, ¿cuál es el negocio acá? A ver, empecemos a dibujar todo, ¿no? Empecemos a dibujar el productor, el de la maquila, logística, comunicación, que es el que comunica, y del otro lado el consumidor. ¿Quién está corriendo el riesgo ahí? Bueno, la maquila tiene una infraestructura y un espacio y una dinámica. Quien le da valor a toda esa propuesta termina siendo la aplicación, que es el que comunica y es por lo cual la gente va e ingresa. El que vende. Es el que vende. Es el que tiene la sartén por el mango, como decimos. Es el que tiene la sartén por el mango.
Pero también el de la maquila, gracias a esta empresa, tiene trabajo y trabaja y desarrolla. Y esta maquila le dice, bueno, ahora desarrollame un helado con no sé qué, con merengue y con no sé qué. Y esta maquila desarrolla. Entonces, todos salimos en esa cadena, todos salimos beneficiados. Entonces, yo me encontré, por ejemplo, en esta empresa que desarrollaba tamales. En México se consume mucho tamales. Y yo veía la producción y era como entrar en una empresa como si fuera una fábrica de autos. O sea, todos en línea, trabajando, produciendo, enfriando. Y después vos veías ese producto, cómo lo veías en la aplicación. Y es como que decías, esto está súper increíble. Para mí está interesantísimo. Lo ves la gastronomía, la ves desde otro lugar y lo ves desde un lado más. Hay de todo. Lo ves desde un lugar un poco comercial, lo ves desde un lugar un poco de marketing, de cómo lo comunicas. Lo ves desde un lugar que le estás solucionando la vida a mucha gente sale del trabajo o lleva a los chicos al colegio, los va a buscar al colegio, los lleva a buscar al colegio, va y viene, y en esa dinámica muchas veces estas preparaciones te salvan la vida. Tener preparaciones de estos ya proporcionados y fraccionados. Mucha gente va a comer todos los días, trabaja en oficinas o en empresas o lo que sea, y no todas las empresas tienen comedor de empleados. Mucha gente sale a comer. Entonces, si vos tenés todos los días, tenés que salir a comer, es un gastadero. Te conviene mucho más contratar una empresa que te haga el menú semanal fraccionado, lo congelás y decís hoy como esto y como esto, como esto, y te solucionó la vida. Porque en un cliqueo, en 2 horas lo tenés en tu casa y tenés el menú para toda la semana. Entonces, a la gente, yo lo veo de este lado, a la gente le estás, suena mal vender, pero le estás regalando tiempo. Cocinate todos los días. Claro. No te piden. Yo no lo veo tan mal vender, la verdad creo que es de ayudar. Y en eso que tú mencionas, en el último episodio tuvimos a alguien que nos estuvo hablando sobre un tema que se llama Jobs to be done. Y en ese tema nos hablaban mucho de cómo entender las circunstancias de un consumidor. Tú hablaste, no tengo tiempo, necesito comer, no puedo gastar una fortuna, pero también hay otras circunstancias como por ejemplo un enfermo, un diabético, que puedo comer. En mi casa, a lo mejor, ¿será que todos se adecuan a mi dieta o yo tengo que tener una dieta separada? Pero para cocinar, incomoda a todos. ¿Qué tal si tuviese un servicio que semanalmente me enviase a mí la comida con buenos ingredientes, vigilado por mi nutricionista? En fin, hablamos de ver las oportunidades que hay en función de la circunstancia que vive el usuario y cómo yo como una oferta de valor, ¿no? Y puedo hacer la misma infraestructura y servirle a muchas personas de una forma distinta. Muchas ideas te vienen en base a un problema. Se te presenta un problema que vos decís, ¿y ahora esto cómo lo hago? Y ese problema, vos le encontrás una solución y después te preguntás, ¿y si este problema o esta solución la puedo escalar? Ok, y ahí empezás a investigar. Vamos a hablar dijiste, celíacos, Diabético, celíaco, sí. diabéticos. Viene un familiar y te dice, che, Julián, necesito tal menú o tal. Entonces empezás a hacer esa dinámica. ¿Qué hago? Paramos comida para todos y algo aparte. Y si esta persona tiene que comer todos los días, ¿cuántas veces Y empezás a hacer toda una dinámica. Y puede ser keto, puede ser celíaco, puede ser lo que quiera. Puede ser una persona mayor que vive sola y que se tiene que cocinar todo, tiene que ir al mercado, tiene que comprar, tiene que hacer fila, tiene que pagar, tiene que regresar a su casa, tiene que cocinar. Y esa persona mayor todos los días por ahí come sola, o una pareja, un matrimonio. Entonces, esa dinámica por ahí decís, che, ¿y si en la semana pedimos comida y ya la tenemos lista y el fin de semana cocinamos en familia, si querés, para darle oportunidad? Y los días de semana pedimos absolutamente todo. Y esa dinámica la puede tener gente que está trabajando, gente en la oficina, gente en una empresa. Vos como empresa podés tener una empresa de 200 empleados. Esa persona le decís, te doy vales y vas a salir a comer todos los días, o no, quiero que se queden acá. Si se quedan a comer acá, tengo que montar una cocina, un espacio, pedimos comida afuera a una empresa de catering. Tenés dinámicas. Y todas esas oportunidades pueden ser escalables o no. Pero el tema de la maquila, para mí, la maquila lo que aporta es solución
estandarización, calidad. Digamos que es difícil preparar un producto y congelarlo Cuidado. y no tener calidad, o sea, es como forma parte de. Pero lo que le estás otorgando a las personas que consumen estos productos en todos los segmentos, le estás ofreciendo tiempo, están ganando tiempo en preparar, en comprar, en miles de cosas. Gerardo, ya en esta última sección del podcast suelo pedir algunos consejos a partir de la experiencia. Sé que tienes bastante, tanto en el mundo de restaurantes como en el mundo de la producción. ¿Cuál sería el consejo que le darías sí o sí a una persona que esté pensando en emprender en alimentos y que esté pensando usar una maquila como vehículo para iniciar? Bueno, si está en el mundo de los alimentos, lo compadezco. Hay que estar un poco loco para ingresar en este mundo tan dinámico. Si quiere abrir una maquila, antes de abrir a la maquila yo miraría para el otro lado y vería todo esto que acabamos de mencionar. ¿Qué oportunidades hay? ¿Qué se puede producir? ¿Qué valor estaríamos agregando a la gente que consume estos productos? Ya sea tiempo, ya sea practicidad, miles. Segmentar a quiénes les estarías hablando. Hablamos de gente mayor, hablamos de gente que trabaja, hablamos de gente celíaco, keto, lo que sea. Hablamos de gente que está en los aeropuertos donde el tiempo es muy riguroso y necesitas algo súper rápido. Y en base a todo esto empezaría a desarrollar, bueno, podemos desarrollar esto. Empezaría con la idea. Una vez que con la idea empezaría más o menos con el menú, con las propuestas que podría desarrollar. Y después en base a eso ya me iría al equipo mayor, a lo que tendrías que comprar. Pero primero vería el mercado, la demanda. Y después me iría a la oferta. Ok, entiendo. Y alguien que quisiese utilizar la maquila o la infraestructura de un tercero para arrancar su negocio, Sí, ¿qué le recomendarías? sí, En ¿no? qué se fijar. Y por ejemplo, tenés una idea y decís, monto una cocina o maquilo. No, maquilar. No, maquilar. Sí, no. Súper claro. Pero, ¿qué le recomendaría fijarte en ese maquilador para saber seleccionarlo? Mejor dicho, si vos fueras el que estuvieras arrancando y vas a visitar a tu maquilador, ¿cuáles son las top 3 de las cosas Primero, que tú revisarías? qué productos estás desarrollando? Quiero conocerlos y esos productos yo voy a ir a comprarlos. Yo sé que si voy a ir a tu empresa voy a probar el producto. Yo quiero ver tu producto, cómo está en el food service, cómo está en los supermercados, cómo está en la aplicación. Y voy a ver si tiene calificación en Google, si tiene comentarios, si tiene alguna reseña. O sea, primero quiero ver lo que tú estás produciendo, qué aceptación tiene en el mercado. Eso como primordial. Primero. Segundo, ya vas a la empresa y ves las instalaciones. Es fundamental ver las instalaciones, de cómo están, de cómo trabajan. Es muy importante hablar con la gente de calidad. Y después es muy importante, es así, hablar con los abogados. Si vas a desarrollar un producto y me lo vas a vender a mí, en un punto tiene que haber un NDA, un contrato de confidencialidad, de ese que esa producción la vas a hacer conmigo. Estamos de acuerdo que si esa producción yo le pongo pimiento morrón cubeteado y le pongo queso, ya cambió la receta. Entonces, todo eso puede llegar a variar, pero al final de cuentas, el tema de calidad, el tema de higiene, el tema de procesos, si esa empresa tiene reputación o no, si ya está trabajando, y después el tema legal, porque el desarrollar un producto y tener un sustento legal de que hay mucha letra chica, hay que ser sincero, hay mucha letra chica y en esa letra chica todos tenemos que estar de acuerdo, ¿no? Esa sería un poquitito la dinámica. Y después el tema de abastecimiento y logística, el desarrollar un producto y después que la producción no te permita abarcar la demanda, y ahí estás complicado, porque cuando tuviste espacios o huecos, puntos grises que no abasteciste, perdiste mercado, pues la gente ya se olvidó. Gerardo, solo para concluir, me gustaría preguntarte si alguien quisiese ponerse en contacto contigo, bueno, además de tu LinkedIn que lo va a poner, preguntarte si trabajas solamente con empresarios en México por ahora o estás abierto a Latinoamérica. Cuéntanos un poquito de eso por si hay alguien que quiera entrar en contacto contigo y cómo te pueden contactar.
No, me pueden contactar en redes sociales, tanto en Instagram como en LinkedIn, Gerardo Lista, así figuro. Actualmente estoy trabajando solamente en mercado mexicano. No tuve la oportunidad de trabajar con gente de Latam, de Perú, Argentina, Colombia, lo que sea. Es un problema que no es un tema que pueda llegar a tener alguna dificultad. Al final de cuentas es ver cuál es el inconveniente y gran parte de los procesos se trabajan, te diría que es algo en línea o se puede trabajar de forma virtual. En el caso que se presente algún tema de que haya que visitar la planta, bueno, eso se conversa y se elabora una dinámica de logística para ir a visitar. Pero no hay ningún problema en trabajar con otros lugares, así que bienvenido sea, sería increíble. Trabajar con Ok, el café con tema estaría increíble. ok. Gerardo, muchísimas gracias por participar en este episodio. Muchas gracias por todo tu tiempo, por toda tu disposición, todo tu conocimiento. Y invito a todas las personas que ese tipo de contenido les haga sentido a que se suscriban al podcast, que lo compartan con sus amigos, cualquier persona que esté pensando en iniciar en este negocio, que ustedes sepan que tienen un restaurante y esté afrontando ese tipo de desafíos, compártanselo. Y por favor, ayúdenos a llegar a más personas. Y Gerardo, muchísimas gracias por tu tiempo y bueno, A ustedes. hasta una próxima ocasión. Muchísimas gracias, por el tiempo. Hasta luego.